Síndrome de insuficiencia respiratoria. Definición. El síndrome de dificultad respiratoria aguda se produce cuando se acumula líquido en los sacos de aire elásticos y diminutos llamados alvéolos de los pulmones. En su fisiopatología se origina por una lesión pulmonar inflamatoria concomitante con diversos eventos celulares y moleculares que provocan la lesión de la membrana alveolo-capilar. En signos y síntomas. Los signos y síntomas de este síndrome varían de intensidad según la causa, la gravedad y si existe alguna enfermedad cardíaca o pulmonar subyacente. También como falta de aire grave, presión arterial baja, entre otros. Y el tratamiento consiste en suministrar oxígeno, controlar los líquidos y recetar medicamentos. Ahora pasamos al síndrome de infección urinaria. ¿Qué es? Es una de las infecciones comunes que ocurren cuando entran bacterias a la uretra. En su etiología suelen producirse cuando ingresan bacterias en las vías urinarias a través de la uretra y comienzan a multiplicarse en la vejiga, como el Escherichia coli, el Enterococcus, Staphylococcus saprophytico, entre otros. Su clasificación ya se puede clasificar en los siguientes, en altas, bajas y ya por el nivel de complejidad en complicadas y no complicadas. Y por último, sus complicaciones son infecciones recurrentes, septicemia, también globo vesical, también insuficiencia renal y entre otros. Bien, ahora vamos a hablar sobre los síndromes pleurales. En este caso vamos a hablar sobre el derrame pleural. Es la acumulación de líquido entre los tejidos que recubren los pulmones y el tórax. Etiología es que el líquido que se acumula en el derrame pleural puede ser trasudado, exudado, purulento, quiloso o sanguinolento. La acumulación de líquido trasudado se denomina como introtórax. Este suele ser causado por insuficiencia cardíaca congestiva, por insuficiencia renal, por insuficiencia hepática, nefrosis o neoplasias malignas. ¿Cuál es la fisiopatología? La fisiopatología está relacionada con la disminución de la absorción del líquido intersticial del parenquima pulmonar por los linfáticos de la pleura parietal. Clínicamente presenta un aumento de su disnea habitual, ortopnea, nicturia, edemas periféricos y aumentos de la presión venosa yugular. Las complicaciones que tenemos aquí es que se va a presentar daño pulmonar, infección que se convierte en un absceso llamado empedema, aire en la cavidad torácica, neumotórax después del drenaje, engrosamiento pleural, cicatrización del revestimiento del pulmón. Y también vamos a tener lo que es el tratamiento en los derrames crónicos recidivantes y que causan síntomas. Pueden tratarse con pleurodesis o drenaje intermitente con un catéter permanente. El dolor pleurítico suele controlarse con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos u otros analgésicos orales. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome obstructivo urinario. Este se presenta cuando la orina no se puede drenar a través del tracto urinario. La orina se regresa al riñón y esta hace que se hinche. Esta afección se conoce como hidronefrosis. La uropatía obstructiva puede afectar a uno o a ambos riñones. Por etiología vamos a tener que esta se va a presentar cuando la orina no se puede drenar a través del tracto urinario. Las causas más frecuentes de estas son los cálculos vesicales, los cálculos renales, la hipertrofia prostática benigna. Por fisiopatología vamos a tener que la orina se regresa al riñón. Entonces ocurre que el flujo sanguíneo renal aumenta en esas primeras horas. Hace que se hinche y luego la vasoconstricción permoglomerular causa un descenso del flujo sanguíneo renal que gradualmente progresa la obstrucción crónica. Las complicaciones, vamos a tener que la obstrucción en la vejiga puede causar daño permanente y grave en los riñones. Y también que esto presenta un daño a largo plazo, ocasionando insuficiencia renal.
Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a abarcar lo que es síndrome mediastínico y síndrome túbulo intersticales. ¿De qué se tratan estos dos tipos de enfermedades? Bueno, estas van a ser enfermedades túbulo-intersticiales. Mayormente son trastornos clínicamente heterogéneos que comparten características similares a los que se dan las lesiones tubulares e intersticales, ¿no? Etiología. Bueno, esta va a proceder de lo que llegan a ser los tumores. Estos van a representar un número importante de afecciones mediastínicas. Dentro de los tumores vamos a tener a los tumores de origen embrionario y los tumores de glándulas endocrinas. Estos tumores de origen embrionario, dentro de ellos vamos a tener a lo que llegan a ser los quistes dermoideos, los teratomas dermoginomas, los carcinoma, y tenemos a lo que es la sinoma de origen respiratorio. Dentro de ello vamos a tener los quistes broncógenos. De origen digestivo vamos a tener los quistes paraesofágicos, y dentro de los túbulos de glándulas endocrinas vamos a tener lo que es el timo y la hiperplasia tímica. Dentro de los timos vamos a tener lo que es los timones exactamente epiteliares y los linfociarios. Estos van a ser mixtos, y a los pseudomotores o distrofias. En la hiperplasia tímica vamos a abarcar lo que son quistes tímicos. Aquí vamos a ver los timolipomas, tiroides y los vasos torácicos. Seguido también tenemos a los paratiroides y a los adenomas. Ahora, ¿qué podemos hablar acerca de su fisiopatología? Bueno, esta se va a producir en los riñones. Estos riñones van a estar expuestos a concentraciones inusualmente elevadas de toxinas. Cuando la orina se concentra en la superficie luminosa de las células tubulares, pueden estar expuestas a concentraciones de entre 300 a 1000 veces mayor que los del plasma. Puede abarcar dos tipos de enfermedades, ¿no? Lo que son la necrosis tubular aguda y pues la necrosis nefritis tubular intersticial aguda a crónica. Bueno, ¿qué podemos hablar acerca de la nefritis tubular intersticial aguda y crónica? Estas van a llegar a ser lesiones primarias de los túbulos renales, en el cual el intersticio que causa la disminución de la función renal de forma aguda puede darse reacciones alérgicas a fármacos o infecciones que se pueden darse, pero dentro de forma crónica se va a producir varias causas diversas. Exactamente vamos a tener trastornos genéticos o metabólicos. También tenemos lo que es la uropatía obstructiva, la exposición crónica a toxinas del medio ambiente, y bueno, diversos antecedentes o análisis de orina, ¿no? Dentro de ellos se pueden determinarse si es la nefritis tubulointersticial aguda y crónica. Dentro de sus complicaciones está pues no llegar a ser inespecíficos o ausentes a menos que se desarrollen signos y síntomas de insuficiencia renal. Tenemos a las enfermedades, ¿no? De la insuficiencia renal, al agrandamiento renal bilateral, a lo que es la cáncer en sí renal o enfermedad renal poliquística. También tenemos a lo que llega a ser la poliuria y nocturia. ¿Cuáles serían los signos y síntomas de ellos? Serían pues el dolor abdominal, la pérdida de peso, este agrandamiento que se menciona, ¿no? El agrandamiento renal bilateral. ¿Esto por qué? Por el edema intersticial que puede estar presentando este paciente. Y se representan también otros con fiebre, sugieren erróneamente lo que es que la persona tiene enfermedad renal poliquística o ya llega a ser, ¿no?, este cáncer renal. Eso es todo por la exposición, estimado docente. Muchísimas gracias.